Es lícito criticar a Trump. Sí, por supuesto que lo es. Pero existe algo que se llama la obviedad inoportuna funcional. Es decir, vociferar obviedades acerca de que no hay un verdadero nacionalismo, que Trump no es un avatar que nos va a venir a salvar de la opresión del globalismo, es una obviedad, y cuando es inoportuna lo único que hace es fortalecer a toda la gavilla demócrata, ilegítima, fraudulenta, que hoy se está matando de risa de cómo contribuyen a que Biden y su hijo pedófilo se hagan del poder de Estados Unidos, de una potencia mundial. No solamente Silicon Valley está detrás de la pandemia. La industria militar representa el 2.7 del PBI mundial. Es una industria absolutamente poderosa. En el año 2019, Trump, de manera estratégica, eleva la inversión de defensa en un 4,6% respecto del año anterior, llegando a los 649.000 millones de dólares, con un único fin: no quedar por debajo de su rival competidor, que es Pekín, que es China. Entre China y Estados Unidos tiene más del 50% de la inversión mundial en armamento, y solamente Estados Unidos representa el 36% del presupuesto que se destina a nivel mundial en defensa. Obviamente que esto no obedece a las operaciones militares en el exterior de Estados Unidos, sino a un trabajo de disuasión por la carrera armamentística que Estados Unidos tiene en relación a China y a Rusia, que son los tres monstruos militares, tres potencias militares. Pero esto no lo digo yo, en realidad esto es un análisis que hace la investigadora Ode Florand del CIPRI, que es el Stockholm International Peace Research Institute, el Instituto de Investigaciones por la Paz de Estocolmo. Pero esta industria armamentística necesita que haya guerras, porque si no se dispara una bala, tarde o temprano, la curva de crecimiento de la compra de armas indefectiblemente tiende a mermar. Lo que hace que haya nueva inversión, o sea, porque la tecnología en armamento acumulada se convierte necesariamente en tecnología obsoleta. Lo que se requiere es que las balas se gasten, se disparen. Y de hecho, el gasto de Washington en defensa todavía sigue quedando un 19% atrás del que tenía en el año 2010, momento en el que, a través de operaciones de falsa bandera, de casus bellis fabricados, Estados Unidos estaba involucrado con las guerras de Afganistán e Irak, ¿no? Obviamente estamos hablando de a partir del falso atentado a las Torres Gemelas del año 2001, del 11S. Sin embargo, Trump ordena un plan para retirar tropas de Irak y de Afganistán, ¿no? De 2.500 efectivos militares, y monta un plan para retirarlos en su totalidad en el año 2021. Desde el lanzamiento de las ofensivas militares en Afganistán en el año 2001 y en Irak 2 años después, más de 6.900 militares norteamericanos y más de 52.000 resultaron heridos en estas contiendas. La verdad es que los ciudadanos norteamericanos no quieren la guerra. En primer lugar, porque la guerra es algo malo en sí mismo, y la paz es algo que se busca o que los pueblos quieren como un bien en sí mismo. La gente quiere paz, no busca la guerra. Pero además porque sus hijos están muriendo en las guerras totalmente innecesarias, absolutamente obedeciendo a intereses foráneos, totalmente alejadas de las necesidades reales del ciudadano medio norteamericano. Y además la paga con sus impuestos, financia guerras, y que no le trae absolutamente ningún impacto más que la muerte de sus propios hijos, ¿no? Y esto lo han investigado 2 académicos, Stephen Walt y John Mearsheimer, académicos de la Universidad de Harvard y la Universidad de Chicago respectivamente. Puso indudablemente a Trump en una situación de guerra intestina o guerra secreta con las 5 gigantes de la industria militar, sutilmente llamados empresas de defensa. Estamos hablando de Lockheed Martin, de Boeing, de BAE Systems, de Raytheon y de Northrop Grumman, que son
empresas que necesitan de la guerra para subsistir. Llamativamente, si uno se mete a analizar la situación financiera de estas empresas, sus paquetes accionarios vienen cayendo, ¿no? Los invito a buscar las acciones de estas empresas que acabo de nombrar y van a encontrar que todas vienen a la baja, porque no hay guerras, independientemente de que en la carrera armamentística y en la competencia de las potencias militares por hacerse de armas se hayan realizado las inversiones necesarias en los últimos tiempos para mantenerse a la par una de otras. La verdad es que estas empresas, estas 5 gigantes, todas tienen alguna representación más o menos directa como partners del Foro Económico de Davos. No olvidemos que Davos estuvo junto con la Universidad de Johns Hopkins y la Fundación Bill and Melinda Gates detrás del evento 201, que sabemos que ahí es donde se orquestó y se levantó toda esta pantomima mal llamada pandemia. Entonces, desde el Instituto Hudson, cuando en su momento, en la década del 60, se redactara el informe de Iron Mountain, pedido por Robert McNamara, se sabe que la guerra tiene un poder disciplinador en las sociedades a través del miedo. Y se sabe que la guerra se ha transformado en una política de Estado por parte del mundialismo y se la empuja a Estados Unidos en contra de la voluntad de su gente, de su pueblo, a llevar la guerra en Medio Oriente de manera sistemática y permanente. Tiene que ver la industria armamentista con Davos y con la pandemia. Bueno, que efectivamente, cuando se llevó adelante la demanda ante la Corte Suprema de Justicia norteamericana, los Scouts, por parte de Texas contra los 5 estados solicitando se evite que Georgia, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Wisconsin terminan refrendando los resultados electorales por haber un cambio en la metodología de la contabilización de los votos, se aludió por parte de estos estados, donde se cometió el fraude, a una situación de excepcionalidad producto de la pandemia. Texas lo que quería intimar era la intervención de la Corte Suprema para evitar que estos estados, que ya les nombré, certifiquen los resultados de las elecciones presidenciales del año 2020, porque los cambios en los procedimientos de elección estatales realizados en virtud de la pandemia del COVID-19 no resultaron de actos legislativos como lo demanda la Constitución Nacional, sino de decisiones del Poder Ejecutivo. Y la Constitución, en su artículo 2, sección 1, establece que los electores de cada estado se nombrarán del modo que su legislatura lo disponga. Los procedimientos resultan contrarios a la Constitución, tal como lo demuestra el investigador y jurista Luis María Bandieri en un artículo sumamente interesante que se llama Scouts y el precio de esquivar el bulto, denunciando la complicidad de la Corte Suprema de Estados Unidos en el fraude electoral de Estados Unidos. Lo que estoy con esto queriendo decir es que la pandemia no se utilizó solamente para deslegitimar la figura de Trump como alguien obtuso, cuya obcecación frente a una terrible pandemia que nos asedia como sociedad a nivel mundial pasó inadvertida ante la indiferencia caprichosa de un presidente terco. Es decir, no solamente alejó a Trump del gran problema del mundo que era la pandemia, sino que en los efectos prácticos y reales, la excusa del COVID sirvió para que ciertos estados, sobre pretexto de la pandemia, cambiaran la forma de boleta electrónica como consecuencia justificada por esta pandemia inventada, con el fin de fraguar los números de las elecciones que terminaron convirtiendo cuantitativamente, pero de manera ilícita y, como quedó demostrado por Bandieri, inconstitucional, la elección de Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos. 17 estados, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Luisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, del Sur, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Utah y Virginia Occidental, más el propio Trump, se presentaron como amici curiae en apoyo de la petición tejana. Y hoy se especula con que estos estados no estarían reconociendo a Biden como presidente, generando una crisis de representatividad sin precedentes en la historia
del gran país del norte. Trump decidió, movido por su propia egolatría y enamorado de su figura, optó por hacer una suerte de revisión y escuchar por primera vez al pueblo norteamericano que no está interesado en la guerra en Medio Oriente. Y esto lo llevó a tomar decisiones que hoy lo enfrentaron con las grandes compañías armamentísticas a nivel mundial. Y este sistema de fractura lo que demostró es que, o para lo que Trump sirvió, mejor dicho, es para mostrar el costado más perversamente violento del nuevo orden internacional y del globalismo. Ellos están dispuestos a llevarse puestas las metodologías electorales de la democracia simulada que hay en el mundo. Es decir, Trump contribuyó, directa o indirectamente, no me interesa, a demostrar el costado más perverso del mundialismo que hoy nos tiene oprimidos. Entonces me parece que criticar en este momento la cuestión de Trump como un elemento más, o si es y hasta qué punto una anomalía dentro del sistema, se convierte en una obviedad inoportuna y funcional a los intereses más declaradamente, bien digo, agresivos del sistema. Por eso yo creo, mis estimados, que en este momento lo que hay que hacer es tratar de defender el elemento débil de la interna enemiga. Trump no es amigo, es el elemento débil de la interna enemiga para tratar de restarle poder al mundialismo, o por lo menos para exhibirlo con su verdadero rostro, porque el mundialismo necesita legitimarse y en este momento, gracias al fenómeno Trump, ha quedado totalmente en evidencia y deslegitimado que sus intereses son contra los intereses generales del pueblo, son contrarios al sentir de los pueblos. Así que esa es mi opinión acerca de la situación respecto de los gigantes que permanecen ocultos y que no han sido en ningún análisis tenidos en cuenta respecto del fraude electoral también que ha acontecido el pasado noviembre en Estados Unidos. Chao.